Hola, este es el segundo video del curso para la semana número 4. La técnica es la de valores límite. Ya hemos visto la técnica de clases de equivalente, entonces vamos a ver esta otra técnica. Esta técnica lo que hace es mejorar la técnica de clases equivalentes, en donde lo que nos dice es que generalmente los defectos ocurren directamente sobre, en o debajo de los extremos de las clases de equivalencia. Entonces, en el dibujo podemos ver que yo puedo tener una partición de equivalencia y lo que dice es que los errores tienden a estar concentrados en los límites de esas particiones de equivalencia. Entonces, por ende, voy a tener una mayor probabilidad de encontrar defectos en esos límites. Entonces, se deben considerar los límites y las proximidades de los límites. Como les dije, vienen a refinar las clases de equivalencia. Básicamente, los valores límites son miembros de las clases de equivalencia, pero que buscan defectos en los bordes de las clases de equivalencia. Algo muy importante o una particularidad de esta técnica es que solo la puede utilizar cuando los elementos de la clase de equivalencia están ordinados. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que la variable utiliza valores numéricos o, por ejemplo, eh, variables que utilizan la tabla ASCII. Entonces, yo ya sé que el número anterior es menor al que sigue, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Básicamente lo que hago entonces es identificar los casos válidos e inválidos utilizando la técnica de clases equivalentes, y para identificar los representantes lo que voy a utilizar es esto: el mínimo menos uno, el valor mínimo, el mínimo más uno, el promedio, el máximo menos uno, el máximo y el máximo más uno. Un ejemplo: imagínense que tenemos una función que toma tres valores, día, mes y año, para una determinada fecha. Lo que hace es que devuelve la fecha del día siguiente de la que yo ingresé. Entonces ya sabemos que para la variable día, la clase válida es la que va de 1 a 31. Entonces las clases inválidas sería la menor que 1 y mayor que 31, y no valores no numéricos. Para el mes son los que están entre 1 y 12, y para el año de 1812 a 2013 es lo que vamos a validar. Entonces aquí tendría para el día, el mínimo sería 1, el mínimo más 1, 2. Aquí podríamos agregar el mínimo menos 1, que sería 0, lo podríamos probar. El máximo, que sería 30, el máximo menos 1, el máximo 31 y el máximo más 1, 32. Y lo mismo para los meses, ¿verdad? Que irían de 1 a 12. Y para el año dijimos que íbamos a probar de 1812 a 2013, entonces aquí tendríamos que probar también con cada uno de sus valores. ¿Cómo genero entonces los casos de prueba? Bueno, el primer caso de prueba podría ser el mes 6, día 15 y el año 1812. Y la salida esperada, recuerden que es el día siguiente, entonces sería el 16 de junio. Y luego voy a tener, por ejemplo, casos de prueba que me van a dar un error, porque el 31 de junio no se puede desarrollar ¿verdad? Porque junio tiene 30 días. Entonces es como una de las salvedades que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a desarrollar este tipo de casos de prueba. Algunos otros puntos que debemos tener en cuenta. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, si el valor válido está entre 1 y 99, entonces tengo que probar con un promedio, el 1, 99, y luego 100, que sería el valor más 1, y 0, que sería el valor menos 1. Cuando el valor utiliza decimales, vean que la precisión cambia. Y esto es muy, 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 vean que lo recalco, muy, muy importante. Si en los decimales la precisión es, por ejemplo, 0.1, entonces yo lo que voy a quitar es 0.1. En este caso, vean que la precisión es de dos decimales, entonces la reducción es de 0.01. Entonces, menos 99.99, y entonces paso así para que lo tengamos en cuenta. Va a depender de la cantidad de decimales. O si es un entero, entonces sí redujo en uno. Si es un decimal, depende de la precisión de la cantidad de decimales.
¿Qué pasa cuando combino, por ejemplo, eh, caracteres o cadenas de texto? Imagínense que tengo una clave que me dice que tiene que tener entre 6 y 10 caracteres y que sean alfanuméricos. Entonces vean que en este borde izquierdo estoy validando la cantidad de caracteres que sean de 6 a 10. Si tiene más de 11 hay problema, si tiene menos de 6 hay problema. Si hablamos de caracteres alfanuméricos, serían los que están entre de 0 a Z. Entonces, los valores en la tabla es ASCII que están después de la Z tienen problemas y los que están por debajo de 0 también tienen problemas. Entonces, ¿cuál sería un caso de prueba válido? Lo que esté aquí en el centro. Todo lo que esté alrededor de esto, pues me generaría un error. Entonces, los casos de prueba, entonces ya sabemos, ¿verdad? De 6 a 10 son válidos y de 0 a Z son válidos. Entonces voy a probar valores válidos y voy a probar valores inválidos y empiezo a combinar. Esto me daría nueve casos de prueba. La regla para valores límite me dice que no es necesario combinar valores inválidos, o sea que no hay necesidad de probar el caso de prueba ¿verdad? Porque la opción 2 y la opción 5 las dos son inválidas, entonces ese caso de prueba no sería necesario. Entonces me quedarían solamente 5 casos de prueba, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, donde tengo opciones válidas. Aquí son los mismos 9 casos de prueba que veíamos allá y entonces en verde están los casos de prueba que sería necesario probar. Las esquinas, donde es inválido con inválido, porque tendría 5 caracteres y valores por debajo de la tabla alfanumérica de 0 en el ASCII, eso no es necesario probarlos. Para la fecha, podríamos hacer también algo similar a esto, ¿verdad? Antes lo definimos de 1 a 31 los días, pero ahora vamos a definir un máximo que puede ser un valor variable. Y para el año también definimos un mínimo variable y un máximo variable, ¿verdad? Que entonces ahí podríamos mover. Obviamente, el número máximo de días va a depender del mes y del año. Y lo mismo para el año, el número mínimo y máximo va a depender de la aplicación en la que yo estoy trabajando. ¿Cuántos casos de prueba entonces voy a necesitar yo? Bueno, si multiplicamos 3 por 9, eso me va a dar 27 casos de prueba. Pero con clases de equivalentes solo voy a tener 7. Esta válida. Luego tendría esta otra opción, ¿verdad? Este sería el segundo caso de prueba, en donde pruebo inválido día y 2 válidos que sería para el mes y para el año. Ahora el inválido por debajo de los días de 1. Este sería el cuarto caso de prueba, ¿verdad? Ahora voy probando los inválidos de los meses, el siguiente inválido de los años, inválido de mes y inválido este sería el caso de prueba número 7. Con valores límite voy a tener un nuevo caso de prueba, ¿verdad? Porque recuerden que para los valores válidos voy a tener 2 casos de prueba, uno en el límite inferior y otro en el límite superior. Entonces ese sería el caso de prueba adicional que voy a agregar para valores límite. ¿Qué ventajas me da esta técnica con respecto a clases equivalentes? O bueno, en realidad con respecto a los casos de prueba en general, ¿verdad? Que son una combinación total, es que me reduce el número de casos de prueba que van a ser creados, ¿verdad? Porque me dice que no es necesario combinar inválidos con inválidos. Los casos de prueba, la teoría lo que dice es que van a ser más eficientes y eficaces en encontrar defectos porque están ubicados en los límites y al explorar condiciones de los límites me producen un mejor resultado. Las desventajas es que no prueba todas las entradas posibles, ¿verdad? Porque me elimina casos de prueba de las combinaciones inválidas. No prueba dependencias entre las combinaciones entradas y no se puede identificar qué porcentaje del sistema ha sido probado por lo mismo, ¿verdad?
Vamos a hacer un ejercicio. Dice que yo tengo una aplicación bancaria donde el usuario puede conectarse al banco por internet y realizar una serie de operaciones bancarias. Una vez que haya accedido utilizando su clave de acceso y eh, usuario, la información para realizar el procedimiento requiere el siguiente conjunto de entradas. Un código de banco, dice que puede ser vacío o un número de 3 dígitos y que si es un número de 3 dígitos, el primero de los 3 dígitos tiene que ser mayor que 1. Un código de sucursal, que es un número de 4 dígitos, el primero de los 4 dígitos debe ser mayor que 0 y un número de cuenta que es un número de 5 dígitos y vea que en este caso sí no pone ninguna restricción. Entonces, para el código del banco dice que puede ser un valor vacío o que puede ser un número de 3 dígitos y que el primero de los 3 dígitos tiene que ser mayor que 1. Entonces, quiere decir que el primer valor que yo podría poner es de 200 y como es de 3 dígitos, lo máximo que podría almacenar son 999. ¿Qué sería inválido? Bueno, que sea menor que 200, que sea mayor que 999, ¿verdad? Ahí tendríamos inválido. Para el código de sucursal dice que es un número de 4 dígitos y el primero de los dígitos tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí sería un valor que va en 1000 hasta 9999, eso es lo que podría aceptar. Y el número de cuenta es un número de 5 dígitos y aquí si no pone restricción, entonces podría ir de 0 hasta 99.999. Es un 0. ¿Cuáles serían las clases inválidas? Menor que 1000 y mayor que 9999. Y aquí menor que 0 y mayor que 99.999. Recuerden que la técnica de valores límites solo se puede aplicar a números o valores ordenados. Entonces, aquí lo que me decía es que defina para el mínimo menos 1, el mínimo más 1, el promedio y luego máximo menos 1, máximo y máximo más 1. Y lo mismo para los otros campos, ¿verdad? Mínimo, mínimo, mínimo más 1, promedio, el máximo y el máximo más 1. Y aquí igual. Ok, entonces aquí el valor mínimo dice que puedo almacenar es 200. Entonces aquí tendría que pegar con 199. Y aquí con 201. El promedio, digamos que es 500. El máximo sería 999. Entonces aquí tendría que probar con 998 y con 1000. Aquí el mínimo es 1000. Entonces habría que probar con 999, con 1001. Aquí digamos que es 5000. El máximo es 1999, entonces aquí hay que pagar con 1998 y aquí con 10.000. Aquí el mínimo es 0, entonces aquí habría que pagar con menos 1 y el mínimo más 1 sería 1. El promedio digamos que puede ser 55.000 y el máximo sería 99.999, aquí 99.998 y 100.000. Ahí tendríamos entonces nuestros representantes. ¿Cuáles serían los casos de prueba para este problema? Bueno, tendría que probar con 199, 999 y menos 1. Ese sería el primer caso de prueba. El segundo caso de prueba, 199, 999 y 0. 199, 999 y 1.
y así sucesivamente. Recuerden que con esta técnica podría eliminar los casos de prueba en donde estoy combinando todas las combinaciones de valores que son inválidos. Otros ejercicios, otros ejemplos. Dice que el peso medio de un usuario de un gimnasio está comprendido entre 58.5 y 61.5. Entonces, para este ejercicio, recuerden que el peso, entonces, la clase válida sería lo que está entre 58.5 y 61.5. Inválido, menor que 58.5 y mayor que 61.5. Vean que la precisión es de un decimal. Entonces, para definir el mínimo, entonces disminuyo en 0.1. Pues aquí tengo 58.5 y el máximo es 61.5. Entonces aquí tendría 61.6 y aquí 61.4. Digamos que el promedio podría ser 60.0. Aquí 58.6 y aquí 58.4. En un bucle dice que la condición de un while es z mayor o igual a 150 y menor a 225.6, que z es un float. Aquí aplica lo mismo, habría que disminuir en 0.1, pero este tiene una trampa. Vean que la clase válida para z, voy a ponerla como aquí, es lo que va de 150.0 a 225.5, porque vean que esto es un menor estricto. Entonces el 225.6 es un valor inválido. Entonces las clases inválidas sería menor que 150 y mayor que 225.6. Para definirlo utilizando valores límite, entonces aplicaría lo mismo. El mínimo sería 150, el mínimo menos 1, 149.9 y el mínimo más 1, 150.1. Ahí definimos un promedio, digamos que 200. El valor máximo sería 225.5, el máximo menos 1, 225.4 y el máximo más 1, 225.6. Y en este otro ejercicio, este, aquí hay algo importante. Me dan 4 variables. Vean que la variable número de empleado dice que es un campo de números positivos de 3 dígitos y que no incluye excluido el 000. Entonces, este, no podríamos definirlo de esta forma. Entonces habría que buscar una forma de cómo definirlo. Para el nombre de empleado es un campo alfanumérico de 10 caracteres, ¿verdad? Entonces podríamos definir que sean valores, la cantidad de caracteres, ¿verdad? Tiene que ser 10 caracteres eh, y que sean campos alfanuméricos. Entonces ahí podríamos aplicar valores límite. En mesas de trabajo es un número de meses, es un número en positivo de 3 dígitos, también sería aquí vean que sí incluye el 00. Y en el caso del directivo, nosotros no podemos aplicar valores límite porque vean que es un campo en donde solo va más y menos. Entonces, para este ejercicio tendríamos que combinar valores límite para las variables que se pueda y clases equivalentes para las otras, para la variable directiva. Entonces, para que vean que yo puedo combinar las técnicas. Y en este caso, para que apliquen sus conocimientos, les comparto este formulario de Google, un Google Form, para que puedan, ¿verdad? Repasar
con algunas preguntas sobre técnicas de diseño de pruebas de caja negra. Cualquier duda me pueden escribir, estoy a la hora.